Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Brújula al Sur, el podcast de la Oficina de Egresados y Egresadas de la Universidad de Magallanes. Mi nombre es Cristóbal Antiquerabut y hoy nos acompaña la doctora Catalina Velasco Carpentier, que es graduada del Doctorado de Ciencias Antárticas y Subantárticas. Hola Catalina, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Primero que todo agradecerte por este espacio porque sé que estás muy ocupada con tu trabajo actual. De hecho, no estás en Chile, ¿cierto? Sí, no, estoy viviendo hace 3 años en México. Actualmente estoy en Cozumel, en una isla preciosa frente a las costas de Playa del Carmen, en el Caribe. Perfecto. ¿Y ahí te estás desempeñando en qué tipo de trabajo? Uf, hartas cosas. Hartas cosas. Mira, la verdad es que cuando terminé el doctorado sentí la necesidad de volver mucho a bucear, volver bajo el agua. Mira. Entonces me vine por el buceo, Ujú. comencé a levantar un programa de educación, un departamento de educación ambiental en un centro de buceo. Entonces comencé a unir el turismo con la educación ambiental, trabajar en ecoturismo. Pero luego comencé con la fotografía submarina, me hice instructora de buceo, estoy trabajando en un proyecto con National Geographic para la conservación de sitios de buceo con la comunidad local, formando cooperativas de buceo. Estoy, bueno, escribiendo mis libros, sigo en mi trabajo de divulgadora científica con Fundación Mariciencia. Entonces me vertí al mundo freelance, Ujú. pero siempre con la línea de educación ambiental y conservación. Entonces, no sé, hago de todo un poco. Bueno, felicitaciones. Suena que estás muy ocupada y principalmente que todo el trabajo que estás haciendo igual está relacionado a tu área de estudio, que obviamente es muy positivo. Sí, claro, o sea, al final el doctorado me entregó herramientas para poder desempeñarme en todo lo que hago actualmente. Ujú. Y principalmente tal vez más ya en lo personal y no tanto herramientas técnicas, sino en la confianza, ¿cierto? La confianza, el Mm, poder superar un doctorado, terminarlo y de buena manera sobre todo, te da esa confianza de decir, bueno, sí, en realidad proyectos grandes los puedes llevar a cabo, tienes las capacidades. Entonces sí, me ha servido mucho en ese sentido. Tal vez, claro, o sea, hice un doctorado en ciencias antárticas y subantárticas claro. y me vine al Caribe, un poco perdida al otro lado, pero al final son herramientas transversales, ¿cierto? Que te sirven Claro. para diferentes áreas. Sí, sigue mi corazón en Patagonia, la verdad es que sí. Me encantaría volver y trabajar allá, pero por ahora estoy muy bien acá. Hay mucho que hacer también aquí, como que Claro. es la realidad del océano y los mares en todo el mundo y siempre hay algo más que se puede hacer. Entonces, por ahora aquí estamos. Perfecto. Mira, metiéndonos justamente en el tema del doctorado, me gustaría preguntarte Ujú. cómo fue tu experiencia estudiando este doctorado en la Universidad de Magallanes, cómo impactó a nivel personal en tu vida y a nivel profesional. Ujú. Fue una experiencia bien intensa. A veces a veces era una experiencia bien difícil. A Mm, veces uno tiene que lidiar con carga pesada laboral, pero claro. también carga pesada mental. Bueno, tú sabes, el síndrome del impostor es algo que todos tenemos y sobre todo las mujeres en ciencia sufren mucho más de eso. Exacto. Eh, yo me dediqué gran parte de mi carrera a entrevistar a mujeres en ciencia. Eh, Justamente Mariciencia teníamos una sección que se llamaba Mujeres de Mar, entonces entrevistábamos a muchas mujeres y todas me decían lo mismo, el síndrome del impostor con las que ellas tenían que lidiar y que siempre sentían que tenían que demostrar un poco más sus capacidades que sus pares, que sus colegas hombres en el fondo. Claro. Entonces ser mujer en ciencia nunca es tan fácil, Mm, pero también es muy gratificante poder estar ahí y ser al final un modelo a seguir para otras niñas que vienen atrás también, porque tú cuando empiezas a ver modelos femeninos, ujú. también empieza el, bueno, ¿y yo por qué no? Entonces comienzas a ser un modelo para otras personas y eso sí está muy lindo, está Mm. lindo ir cerrando esas brechas.
Entonces, claro, fue una experiencia desafiante por razones personales y académicas, pero también fue una experiencia tremendamente gratificante y la verdad es que los mejores seres humanos que he conocido fueron gracias al doctorado, o sea, mis profesores, por ejemplo, un gran saludo a Nelson Navarro y a Nelson Valdivia. Ellos cargaron muchas veces con mis inseguridades, con mis crisis existenciales, pero no porque querían verme terminar el doctorado y querían tener su nombre en la tesis, sino porque de verdad se preocupaban por ti. Esto fue, la verdad que fue una experiencia intensa, Mm. fue gratificante y sí, me ha servido mucho. O sea, tal vez ahora no estoy trabajando en investigación polar, pero como te digo, o sea, estoy trabajando en proyectos grandes con Claro. National Geographic, por ejemplo, y el tener el doctorado te da herramientas, te enseña a entender mejor la ciencia, a hacer ciencia también, es como que ya te gradúas de científico, pero además te da como esta validación tal vez, que también es muy positiva para cualquier tipo de proyecto que quieras emprender. Perfecto. Ahora, es muy potente lo que dices porque muchas veces se toma la educación superior y también la educación de posgrado, ¿cierto? Como que puede ser muy fría, muy dura, muy competitiva, y tú me estás diciendo exactamente lo contrario, que tuviste un gran apoyo humano, contención por parte de tus profesores, y eso me parece muy destacable. Sí, la verdad es que quiero dejar un consejo desde ya a Ujú. quienes estén pensando en hacer un doctorado, un posgrado cualquiera. No se preocupen tanto del tema de tesis, preocúpense de quiénes son sus tutores. Porque el Perfecto. tema puede ir cambiando, van a aparecer cositas, todo eso es moldeable. Pero si no tienes un tutor que te apoya y te sostiene, el proceso puede ser tremendamente arduo y doloroso Mm, y solitario, porque también claro. uno cuando está haciendo una tesis, a pesar de que es un trabajo colaborativo, al final del día estás tú solo en tu casa haciendo la investigación, leyendo, escribiendo, planteándote hipótesis. Es un trabajo que se puede sentir bien solitario y Mm, tener profesores, tutores que te apoyen, yo te diría que es lo más relevante. O sea, si yo terminé el doctorado fue gracias a mis tutores. Nelson más de alguna vez, no sé, yo lo llamé llorando así como, es que no puedo, no puedo. Y me dice, claro que puedes, tú eres súper poderosa, dale, y te echan ánimos. Entonces, no busquen el tema de tesis, busquen a sus tutores. Su tutor al perfecto. final es quien los va a apoyar o los va a destruir. Claro. Entonces pueden hacer de su camino algo muy positivo o también muy doloroso, porque el doctorado no es fácil. O Mm, sea, nadie sale del doctorado diciendo, ah, qué fácil que fue, me lo eché al bolsillo, hagamos otro. Todos terminan con un leve, con un leve trauma, pero obviamente se supera, pero todos terminan, es un proceso difícil, es un proceso largo, entonces quién te acompaña en ese sí. proceso es demasiado relevante. Sí, me parece un excelente consejo porque como dices tú, a veces uno quiere eh, tener la idea ya acabada lo más pronto posible y esto es lo que voy a investigar, esto es lo que voy a estudiar. Y muchas veces, como dices tú, eso es maleable porque en la medida que vas avanzando en tu investigación te das cuenta que quizás no es lo que era para ti y ahí va a depender del tutor. Pero como dices tú, o sea, he escuchado algunas Exacto. historias. No, perdón, adelante. ¿No? Y a veces los mismos resultados te empiezan a llevar por otro camino. Entonces, Exacto. a veces tú puedes estar haciendo todo al pie de la letra y llega un momento a la mitad que tú dices, a ver, para, por aquí Mm, no va, te devuelves, tomas otras ideas y se termina moviendo. Y eso también es lo lindo de la ciencia, claro, que tus datos mismos te van hablando y te van dando las pautas. claro. No es al revés, tú Mm, no moldeas los datos te van dando pauta a ti. exacto. Sí, qué importante eso. Y cuéntame, Catalina, ¿cómo fue que elegiste este programa de posgrado? ¿Cuál fue el elemento determinante que tomaras la decisión de decir, sabes que yo quiero este doctorado y en esta universidad? Bueno, creo que hasta, o sea, corrígeme si no, pero hasta ahora es el único doctorado que hay en el mundo de ciencias antárticas y subantárticas, entonces era un programa bastante novedoso. Claro. Por un lado eso, la novedad de decir, oye, entremos a este doctorado. El doctorado se había abierto ese año, yo soy primera generación, entonces dije, "Ah, vamos a ver de qué se trata". Y la zona, o sea, Claro.
A mí me encanta Patagonia, lo amo, o sea, los paisajes más lindos que he visto en mi vida, tanto arriba del agua como submarinos, están en Patagonia. Y yo buceo en el Caribe, o sea, buceo en los Mm, arrecifes tropicales, arrecifes de coral enormes, que el tiburón martillo, que nada, hace poco estuve buceando con con hembras de tiburón toro que wow. vienen aquí preñadas a parir a dar a luz en en los manglares, entonces... Claro, es precioso, pero nada se compara a los paisajes submarinos de los fiordos de la Patagonia. Entonces, nada, es un paisaje que a mí me encanta y quería, y me llamaba mucho. Entonces entré por eso en realidad, por la novedad del programa Ujú. y por dónde está ubicado geográficamente. Perfecto, sí, bueno, como dices tú, es una zona muy privilegiada a nivel biológico, ecológico, no sé cómo llamarlo, yo no soy científico de tu área, obviamente, pero claro, me parece que tiene que ser muy determinante no solamente la novedad, sino el contexto. Y me parece que acá Totalmente, o investigación sea, se puede hacer de todas formas. Mm. ¿Qué? totalmente, o sea, eso que te dices que Patagonia es un laboratorio natural y que es un poco un Tal eslogan, cual. es muy cierto, es muy cierto. Piensa que Patagonia es un gran refugio climático, o sea, el mundo se está calentando de forma acelerada, estamos perdiendo biodiversidad como nunca antes, Mm, estamos hablando de la sexta extinción masiva del antropoceno, o sea... Sí, la Tierra ha cambiado a lo largo de la historia planetaria, pero nunca de forma tan acelerada mm, como ahora. Y eso, o sea, la evidencia está, o sea, ya no podemos negar, la crisis climática es real, está claro. acá y estamos viendo las consecuencias día a día. Y así todo, hay zonas de Patagonia que se mantienen más o menos prístinas, que se Mm, mantienen salvajes. Por ejemplo, los bosques de algas. Los bosques de algas son muy importantes a nivel global. Son grandes extensiones de macroalgas pardas que forman literalmente bosques bajo el agua. Tienen su dosel en el que habitan animales, tienen sus discos de fijación que son como las raíces, entre comillas, donde puedes encontrar cientos de especies. Capturan CO2, liberan oxígeno, son hábitat, fuente de alimento. Necesitamos a los bosques de algas. claro. Y Chile tiene mucho bosque de algas en toda su costa. Los güiros, los cochayuyos, el güiro flotador. Ustedes que están en el estrecho de Magallanes a veces pueden ver en la costa un montón como de algas flotando. Ese es el dosel del güiro flotador que puede medir hasta 50 metros de largo. O sea, son verdaderas ciudades bajo el agua. Y estos bosques de algas son muy sensibles a la temperatura. Lamentablemente, con la crisis climática se ha visto que hemos perdido estos ecosistemas en gran parte del planeta. Mm, En el hemisferio norte han ido perdiéndose, para acá también, y no solamente por el aumento de temperatura, sino también por la pérdida de especies. claro. Como al final son algas, si tienes demasiados herbívoros en el sistema, estas algas comienzan a ser consumidas, no alcanzan a crecer, entonces pierdes bosques completos. ¿Qué pasa en Patagonia? En Patagonia se ha descubierto últimamente, y estos son estudios que han hecho desde el Centro Ideal, con colaboradores de la UMAC, colaboradores de instituciones de Canadá, eh, han ido mapeando y comparando los bosques de algas de Patagonia con expediciones de Darwin y así más atrás y han visto que estos bosques en Patagonia se mantienen bastante saludables. Están súper bien. ¿Y por qué? Porque Patagonia ha sido un refugio climático para estos bosques de algas. La temperatura superficial del mar allá todavía no alcanza a subir tanto para que los bosques se degraden. De hecho, Ya. tenemos bosques viejos y súper fuertes en Patagonia que sustentan toda una biodiversidad que ustedes ven en el día a día. Aves marinas, centollas, los peces, las múnidas, Mm, que después todo eso también es alimento para los grandes mamíferos que vemos en el estrecho. Entonces, al final es el sustento de la biodiversidad local. Y ahí los bosques prosperan gracias a que es un lugar que se mantiene salvaje, se mantiene más bien prístino, y por eso también es un lugar que hay que proteger. O sea, sí, es un laboratorio natural, sí, es prístino y salvaje. Protejámoslo entonces porque es claro. mucho más fácil, y la ciencia nos dice, es mucho más fácil proteger un lugar que está saludable que recuperar uno degradado.
Entonces no queremos llegar nosotros en Patagonia a ese nivel de degradar el ecosistema y después ver cómo echamos marcha atrás. Claro, Este es el momento en que hay que proteger Patagonia. claro. Sí, qué importante lo que dices porque de alguna manera, entre todo lo que me acabas de mencionar, dijiste algo muy potente que dice, ya no se puede negar el cambio climático, la evidencia está ahí. Y tú también trabajas en divulgación científica. ¿Cómo ves el panorama actual? ¿Cómo se cruzan esas dos cosas? Tú, investigadora, con toda la evidencia ahí, y tienes por otra parte a personas de altas esferas muchas veces de poder, ¿cierto? Que niegan esto, a pesar de que la evidencia está ahí. ¿Cómo estás trabajando con eso? O sea, imagínate, Chile en marzo ya va a ser gobernada por un negacionista de la crisis climática. O sea, Claro. viene, Mm, lo tenemos acá. claro. Antes nos reíamos un poco de Estados Unidos, nos reíamos de Argentina y al final estamos igual. Y Mm, es bastante preocupante. Yo no te voy a mentir, yo he estado con un nivel de ansiedad climática brutal, me brutal. imagino. La realidad política ahora me tiene muy mal. Y además que cuando yo voy a bucear veo la degradación Claro. todos los días, veo peces con la piel, con heridas en la piel por la mala calidad del agua, veo los corales como ya están todos blanqueados o muertos, cubiertos de Mm, algas. Ahora se está generando una enfermedad en las esponjas que está avanzando súper rápido y estamos tratando de armar un reporte, entonces me llegan fotos de las esponjas enfermas casi todos los días, entonces como que ves la degradación, ves el panorama político actual y dices, bueno, ¿y yo qué hago? Me claro. pongo a escribir libros, ¿viste? Me pongo a Mm, escribir libros y tú dices así como, bueno, pero ¿qué hacemos con esto al final? mm, ¿Cómo se lo hacemos llegar a las altas esferas? Y sí, es un panorama un poco desalentador, pero he tratado de mantenerme con el mantra de no puedo cambiarlo todo, pero cambiaré lo que está en mis manos. exacto. Entonces sí, tal vez no puedo frenar el panorama político actual, pero puedo cambiar mi realidad y generar conciencia en mi entorno. Mm, Y ahí Fundación Mariciencia sí ha sido un pilar fundamental porque con Mariciencia hemos logrado hacer muchas cosas, impactar a muchas personas. Ahora, de hecho, hace unos días nos dieron la noticia de que nos adjudicamos un nuevo ciencia pública para hacer un nuevo juego de mesa que se va a llamar Refugio Coral, justamente. El año pasado mira, qué bonito. Lanzamos Refugio Kelp, ay, no lo tengo acá para mostrártelo, pero en Refugio Kelp trabajamos con Within Play, que Ya. son también biólogos marinos, pero que se dedicaron a hacer juegos de mesa y están en todo ese rubro ahora. Y el juego Refugio Kelp te invita a armar tu propio bosque de algas, entonces tienes especies que te ayudan y tienes cartas que te impiden formar este bosque de algas y son cartas de crisis climática. Entonces, Mira. no sé, llega una ola de calor, por ejemplo. Entonces tú vas aprendiendo de ecología, de bosques de algas y de crisis climática mientras juegas. Ujú. Y ahora, hace unos días, nos enteramos que nos adjudicamos para hacer como su hermano, el refugio coral. Entonces vamos también a través de este juego de mesa a hacer un arrecife, pero vamos a tener cartas de acidificación oceánica, de especies invasoras y otras que nos impiden formar este arrecife, pero vamos a tener otras cartas de restauración y de olas de frío y cosas que nos van a ayudar a mantener el arrecife. Claro. Entonces, a través del juego aprendes conceptos súper claves de ecología, pero también de la crisis climática. Mm, Y es lo que podemos hacer ahora. O sea, nosotros claro. como Mar y Ciencia aportamos ese granito de arena, otros harán otras cosas, pero si nosotros que creemos en el cambio bajamos los brazos es cuando ya perdimos. Mm, Entonces, hasta que, no sé, no nos estemos derritiendo acá, vamos claro. a seguir trabajando en eso. Vamos a seguir haciendo divulgación, Mm, vamos a seguir generando conciencia porque es lo que nos toca hacer. Y además yo soy una convencida de que el cambio va a partir por las bases, va a partir por la comunidad, por la sociedad civil organizada. mm, Y allá Magallanes también es un ejemplo. Allá la sociedad civil se organiza de una manera tan linda. Nosotros, Mar y Ciencia, tuvimos una recepción tan linda en Magallanes. De hecho, Felipe, que es el codirector, también ahora está viviendo en México y hemos hablado mucho de, ahora empezando este nuevo año, cómo reactivamos Mariciencia en todos esos nodos.
ahora que nosotros estamos acá, cómo los reactivamos allá, porque ahora es cuando más se necesita. Ahora las personas que están preocupadas por el medio ambiente están en extremo preocupadas. O sea, mira, en Argentina ahora se está quemando toda la Patagonia Argentina Mm, y está completamente desfinanciado el programa contra el fuego. Entonces, exacto. ¿qué nos queda para nosotros Mm. después? Sí, pero ¿Ves esa realidad? Igual te abruma un poco. sí es abrumadora, pero adscribo totalmente a lo que dices tú, que finalmente es ese credo que dices, o sea, incluso si el mundo se acabara mañana, yo igual plantaría un árbol hoy. O sea, la idea es, como dices tú, el cambio parte desde las comunidades, hay que tratar de no desesperanzarse y obviamente hacer lo que uno está en el control de uno, ¿cierto? Uno no puede aspirar a cambiar todo Exacto, el mundo, sino que yo parto cambiando mi comunidad y mi contexto. Así que te felicito por todo total. tu trabajo. ¿Dónde podemos encontrar esos juegos de cartas? Mira, los juegos de mesa todavía no están a la venta porque Ya, todavía estamos con los derechos con ciencia pública. Ya ya. cuando este proyecto se termina de cerrar, a nosotros nos liberan los derechos y los vamos a lanzar. Los Mm, invito a estar muy atentos a las redes sociales de Fundación Mariciencia o perfecto. de Within Play, porque ahí vamos a anunciar eso. Pero también les puedo decir que vayan a buscar mis libros. Por ejemplo, Buenísimo. ahora recién, este se lanzó ahora en octubre, Ya. Oceánica, que es mi primer libro infantil. Lo hice Qué con Editorial lindo. Amanuta Ya. y es un libro de preguntas curiosas sobre el océano. ¿Por qué es azul? ¿Por qué es salado? ¿Cuál es el animal más grande? ¿Cuál es el animal más chiquito? ¿El más rápido? ¿Son malos los tiburones? ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? ¿Cómo duermen los Wow. Qué delfines? bonito. Una serie de preguntas curiosas del océano. El libro es Oceánica, lo encuentran en todas las librerías del país o en la página web de Amanuta, la editorial Amanuta. Amanuta. Ya. Y también pueden encontrar mis libros Vida Sumergida y Navegantes Ancestrales también en todas las librerías o con la editorial Ya. La Pollera Ediciones. Y esos son libros ya más para público, bueno, no infantil, no están pensados en un público infantil, pero son libros bastante amenos y didácticos, muy digeribles. Son Ya. libros bastante digeribles sobre vida sumergida, es por qué necesitamos el océano. Es un libro que te cuenta por qué literalmente no podemos vivir sin el océano, cómo regula el clima, cómo Mm, regula el tiempo al corto plazo, cómo nos ayuda a combatir la crisis claro. climática, cómo la biodiversidad oceánica sustenta la biodiversidad en la Tierra, etcétera. Y el otro, Navegante Ancestrales, ¿por qué maravillarnos con las tortugas marinas? Habla de mis especies favoritas, de vida y obra de las tortugas marinas, desde sus orígenes hasta la actualidad y nuestra relación con ellas. Y, por supuesto, qué podemos hacer para cuidarlas. Entonces, a través de la escritura he encontrado mi refugio. Espero que les sirva a alguien más también, que encuentre un halo de esperanza a través de la Sí. lectura. Y de nuevo, disponible en todo Chile. Y Excelente. hasta ahí la pausa comercial. No, pero muchas gracias por mostrarnos la producción que has tenido, porque finalmente yo creo que la ciencia igual se hace un poquito más de todos en la medida que es difundida a través de un lenguaje un poquito más transversal. Muchas veces pasa que estos textos son poco digeribles, como dices tú, y uno se desanima. A las personas no les gusta sentirse como ignorantes o tontas, entonces pesco un libro de Sí. física, imagínate, leo las dos primeras páginas, no entiendo nada, entonces lo dejo ahí. Pero cuando es en Ni un el lenguaje título. ameno, Sí. es mucho más fácil que yo me involucre. Sí, totalmente. Y esa es la gran labor y el gran desafío de la divulgación científica, Mm, de la comunicación, el generar estos puentes sí. entre el árido material que nos entrega la ciencia y que por supuesto es muy importante. O sea, Mm, sin ese paper que se publica y que fue revisado por pares, que fue validado por pares, perdemos la base. O sea, la mm, base es tener ese paper, ¿cierto? Pero ese paper es tremendamente específico y para un grupo muy específico. Y está así bien, es. porque ese es el lenguaje en el que se mueve la esfera científica. Pero, ¿cómo lo traducimos a un lenguaje más ameno? Lo hacemos más digerible, sacamos el mensaje central y lo comunicamos de una forma que sea
que resalte el impacto y la utilidad de ese conocimiento. Muchas gracias por su atención y manténganse atentos y atentas a nuestras redes sociales porque pronto vamos a tener un nuevo episodio de Brújula al Sur. Hasta pronto.